Buen día, yo soy la doctora María del Rosario Andrade, soy psiquiatra infantil y de la adolescencia y me corresponde abordar el tema de las diferencias diagnósticas y de abordaje en los trastornos mentales y del comportamiento en niños y adolescentes relacionadas con sexo y género. Y bueno, aquí como generalidades quisiera abordar o mencionarles que en las niñas es más frecuente que sean subdiagnosticadas, que reciban diagnósticos erróneos. En ellas también son menos frecuentes ciertos diagnósticos y por el contrario, en los niños hay diagnósticos que son más prevalentes, es decir, más frecuentes, sobre todo aquellos relacionados con los trastornos de conducta. Habitualmente en las niñas, este subdiagnóstico se debe a la diferencia justo en las manifestaciones clínicas que nos van a dar los trastornos. Y en los niños sabemos que las alteraciones conductuales nos van a llevar a que estos trastornos sean más evidentes y por lo tanto con mayor frecuencia se presenten en los servicios de consulta de salud mental. Sobre todo en la etapa de entre los 6 y los 12 años, va a ser más frecuente observar en este tipo de servicios a los niños en comparación con las niñas. Para abordar los trastornos mentales y del comportamiento en niños, niñas y adolescentes, los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado tenemos a los trastornos internalizados, que son aquellos que van a ser menos observables para los demás, y esto es porque son síntomas cognitivos principalmente que abarcan desde preocupación excesiva, miedos, tristeza, variaciones en el estado de ánimo, y que nos van a llevar a una inadaptación social principalmente, ¿no? Entonces, al ser menos observables o evidenciables por un tercero, con menor frecuencia son pues referidos a las instituciones y pues son subdiagnosticados, son más frecuentes en las niñas y en las adolescentes y pues reciben un diagnóstico tardío. Por otro lado, tenemos a los trastornos externalizados, que nos van a dar más alteraciones conductuales o del comportamiento, son más frecuentes en los hombres y estos, pues al generar alteraciones en todos los contextos, van a recibir un diagnóstico más temprano. Dentro de estos trastornos vamos a tener al trastorno oposicionista desafiante, al trastorno disocial, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y a algunos trastornos del neurodesarrollo. Hablando de esta frecuencia de acuerdo con el sexo, les mencionaba que los trastornos internalizados, que serían todos los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos, van a ser más frecuentes en las mujeres, en niñas y adolescentes, y los trastornos externalizados en los hombres. Sin embargo, esto ocurre sobre todo durante la primera etapa de la infancia. Al llegar la pubertad, esta diferencia empieza a variar, se empieza a tener una línea en donde tanto los niños pueden presentar trastornos externalizados e internalizados e igual las niñas. Por otro lado, al principio de la adolescencia, también las adolescentes mujeres pueden llegar a presentar trastornos externalizados que ciertamente se van a presentar de forma más tardía, pero también con síntomas más severos, y tienden a evolucionar durante la adolescencia agregándose algún trastorno afectivo, depresivo principalmente, o algún trastorno de ansiedad. Hay varias hipótesis explicativas sobre por qué se presentan más los trastornos internalizados en las mujeres y los externalizados en los hombres. Una de ellas es la biológica. Dentro de la biológica sabemos que todos los trastornos del neurodesarrollo, que sabemos tienen un inicio temprano, pero también van a ser de forma crónica, pues se presentan más en los hombres y esto se debe a la influencia de los cromosomas sexuales. Tenemos también una hipótesis artefactual que nos explica que en las mujeres se requieren síntomas más severos para que sean referidas y reciban atención. Y tenemos también algunas hipótesis de tipo social que nos explican que la forma en la que somos socializadas las mujeres repercute en nuestra expresión de emociones y en que sea más fácil para las mujeres expresar ciertas emociones como es la tristeza, el miedo, el enojo, a diferencia de los hombres.
Entonces, estas hipótesis hacen alusión a esta frecuencia o prevalencia más alta, nuevamente, de trastornos internalizados en las niñas y adolescentes y externalizados en los hombres. Ahora les voy a comentar un poco de estos trastornos del neurodesarrollo. Van a tener un inicio temprano y se van a presentar, o la evolución es de forma crónica. Son más frecuentes en los hombres, como les mencioné previamente. Aquí podemos encontrar a todos los trastornos del espectro autista, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a los trastornos del aprendizaje y a la discapacidad intelectual. Todos estos son más frecuentes en niños y adolescentes, pero cuando se llegan a presentar en niñas o adolescentes mujeres, los síntomas tienden a ser más severos y también encontramos mayores alteraciones a nivel estructural en el cerebro, lo que va a generar justo que esos síntomas pues sean más graves. También hay una diferente respuesta a los tratamientos que reciben. Por ejemplo, en las mujeres con trastorno del espectro autista, responden más a las intervenciones que abordan las habilidades sociales, a diferencia de los hombres. Los niños y adolescentes con autismo tienden a presentar más conductas repetitivas, más intereses restringidos y suelen tener comorbilidad de forma muy frecuente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En cuanto a los trastornos del aprendizaje, las mujeres, niñas y adolescentes vamos a tener mayor facilidad para las habilidades de la escritura y la lectura, y por el contrario se presentan más dificultades en el área de las matemáticas. La discapacidad intelectual en cuanto a sintomatología no presenta mucha varianza pensando en el sexo. Sin embargo, en cuanto a comorbilidades en las niñas y adolescentes con discapacidad intelectual, encontramos de forma más frecuente trastornos depresivos, y en los niños y adolescentes hombres llegan a presentar mayor comorbilidad con síntomas psicóticos. Referente a los trastornos de conducta que pertenecen a estos trastornos externalizados, los síntomas en las mujeres van a ser más severos, pero se van a presentar de forma más tardía, y les comenté previamente que en la adolescencia se tienden a complicar o se va a presentar la comorbilidad con trastornos de tipo afectivo, depresivo o con algún trastorno ansioso, mientras que en los hombres la evolución de los trastornos de conducta es crónica, suelen ser diagnosticados de forma temprana y van a persistir durante la adolescencia y habitualmente también durante la vida adulta. Hablando de trastornos afectivos, van a ser más frecuentes durante la infancia en las niñas. Sin embargo, en la adolescencia tienden a incrementar la prevalencia tanto en adolescentes mujeres como en adolescentes hombres. Durante la infancia, el síntoma cardinal va a ser la irritabilidad. En esta etapa, los niños no nos van a externar me siento triste, tengo ganas de llorar. Es más común observar esta irritabilidad, este enojo hacia todo, esta conducta tal vez defensiva. Y algo muy importante es que también dejan de jugar o dejan de interesarse en actividades que previamente les interesaban. Es más frecuente en los niños la irritabilidad, y este patrón va a persistir también en la adolescencia. Hablando ya de todos los trastornos mentales y del comportamiento en cuanto al sexo, también vamos a tener diferencias en cuanto a las intervenciones. En todos los trastornos mentales y del comportamiento se requiere un abordaje integral. En algunos de ellos vamos a requerir de un tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, psicoeducativo para el paciente, para los padres, para toda la familia en general, pero también en la parte escolar. Entonces, podemos encontrar diferencia incluso en el tipo de abordaje. Por ejemplo, las mujeres responden mejor al metilfenidato de liberación prolongada, a diferencia de los adolescentes hombres. Y en los trastornos del espectro autista también vamos a tener una mejor respuesta en cuanto a las habilidades sociales por parte de mujeres. Lo cierto es que los trastornos requieren un abordaje integral,
y en algunos de ellos tratamiento farmacológico. Les agradezco mucho su atención, espero que esto sea de valor para su formación y que continúen informándose sobre los trastornos mentales y la influencia en la salud mental que tiene el sexo y el género. Gracias.